Y ahora queremos ponerle una nota musical a la mañana, y es que ya hemos conocido cuáles son los mejores discos aragoneses, los más votados, los mejor valorados. ¿De la mano de quién? De Aragón Musical. Saludamos ya a su director, Sergio Faltes. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver, ¿cuáles son? Desvélanoslos. Es un ranking 10, pero vamos a empezar por el podium. ¿Nos quedamos con los 3 mejores? Pues es que además los 3 mejores son los que pasan directamente a estar nominados en los 25 premios, ya 25, madre mía, de la música aragonesa. Y son, en tercer lugar tenemos a El Golpe del Momento, el disco de Erin Memento, que rima más bonita me ha salido. En segunda posición tenemos Para Jotera Yo, de Celia GG. Y La Venganza del Samurái de Cuti está pues encabezando una lista de, atención, 119 discos, solamente de 2023, o sea que tela con la lista. Y como ves, en tercera posición hay una persona de Zaragoza, segunda posición una persona de Teruel y en primera posición un jacetano como es Cuti. Este año nos ha salido de las 3 provincias, no siempre sucede, pero bueno, este año ha sido así. Ha salido rodado de las 3 provincias y se trata de poner en valor el talento aragonés. Nos hace especial ilusión ese segundo puesto, como no puede ser de otra manera, concursante de J-Len, Celia, bueno, pues que sigue cosechando éxitos y, como decías, esos 3 primeros ya pasan directamente a estar nominados en estos premios de la música tan importantes. Se trata de poner en valor la música y que se mantenga, sobre todo, a lo largo del siguiente año. Claro, lo que queremos con esta lista y también con los premios de la música aragonesa y con aragonmusical.com en general es que se hable, como ahora mismo estamos haciendo, de la música aragonesa. Hay un programa musical del que se habla, del que se comenta. Hay grupos que no se parecen en nada entre sí, porque es lo que tiene la música aragonesa. Tenemos una jota, un rockero, una alternativa, tenemos ahí gente folky, tenemos gente electrónica muy diferente y todos pertenecen a un mismo panorama musical, ¿no? No tiene sonido el panorama musical aragonés. Antes se decía en los 80 que si era el sonido Héroes del Silencio. Mentira, Héroes del Silencio es uno de los muchos sonidos que hay en Aragón y con eso ponemos en valor lo que hay, por ejemplo, Bunbury está en el 12º puesto, ¿vale? Es uno más en esta lista, uno de los buenos, evidentemente. Su discazo es un verdadero discazo, pero aquí tenemos, pues igual que él, muchísima gente buscándose la vida con la música, haciendo discos muy buenos y siendo muy votados. Así que ahora esperaremos a los 25 premios de la música aragonesa y a seguir desvelando cuáles son el resto de nominaciones. Hay muchas ganas. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio Faltes, director de Aragón Musical, por habernos atendido y por elaborar también esta lista que es tan importante para poner en valor el talento que tenemos musical en aragonés, que es mucho. Gracias. Gracias una vez más. Un beso muy fuerte.